Bueno, gracias, Víctor. Bueno, antes que nada, les doy una semblanza de la doctora María. Eh, bueno, ella es parte interna de Grupo Solena, tiene aproximadamente con nosotros 2 años en el Departamento de Ciencia de Datos. Es licenciada en Biología por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato. Es maestra en Ciencias por el Laboratorio Nacional de Genómica por la Biodiversidad, Langebio y Cinestaff, y en proceso de titulación de doctorado en Ciencias por la misma institución. Certificada en Análisis Geoespacial por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial de México. Tiene más de 10 años de experiencia en campo para muestreo y análisis de diversidad, ambiente, cambio climático y geología en Latinoamérica. Experiencia en la búsqueda de caracterización de compuestos microbianos con potencial médico, agrícola y de riesgo sanitario. Experiencia en la caracterización de comunidades micro y macro a nivel funcional y taxonómico. Experiencia como asesor experto en fauna de levantamiento de mías, manifestaciones de impacto ambiental. Publicación en artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, ponentes en congresos nacionales e internacionales, divulgadora y promotora en áreas de educación, ciencia y conservación, y apasionada del bordado y tejido artístico, así como la ilustración científica y la pintura en acuarela. Pasión por el fútbol y voleibol. Adelante, María. Muchas gracias, Norma. Gracias a todos. Gracias por asistir. Ojalá se la pasen bien y puedan tanto aprender mucho como despejar muchas dudas y generar bastantes inquietudes. Entonces, bueno, el tema que les traigo hoy es del genoma al campo. ¿Por qué? Porque somos entes vivientes, la Tierra es un ente viviente mismo. Y gran parte de lo que hacemos en Solena es trabajar con el capital biológico que está en los campos para resolver problemas agrícolas a través de la biodiversidad. Entonces vamos a tener una charla que va a comenzar justo en el suelo y va a terminar en el qué estamos haciendo para resolver problemas en la agricultura. Como ya lo dijo Norma y Víctor, bueno, pertenezco a Solena, tengo más o menos 2 años, estoy en el Departamento de Ciencia de Datos y soy Genomics and Discovery. Y básicamente me encargo justo de encontrar compuestos que nos ayuden a resolver problemáticas en el campo. Entonces, adelante, Víctor, con la siguiente. Este año la FAO tiene el Día Mundial no solo del suelo, sino del suelo y el agua. Y es preocupante porque ya no necesita solo recordarle a la humanidad que el suelo es importante, sino que además el agua es un componente que está íntimamente ligado. Como ya lo dijo Víctor, suelo y agua tienen que tratarse en conjunto. No podemos tener estrategias de recuperación de suelos sin considerar el impacto que va a tener en la disponibilidad y cantidad de agua. El agua es el sustento para la vida se sustenta en la matriz que es el suelo y entonces tenemos que generar estrategias integrales que nos permitan, que nos permitan mitigar los problemas que hay entre suelo y agua. ¿Por qué el suelo es tan importante? Bueno, aquí hay un mapa de la FAO con los tipos de suelo. La FAO reconoce más de 100 tipos de suelo actualmente. Cada colorcito y cada línea que ven dentro de los países es un mapa de ese tipo de suelo. En la parte de abajo ven todos los tipos. Y entonces nosotros podemos imaginar qué tan diversa es la vida si solo nos asomamos a ver qué tan diversos son los suelos donde se sustenta. Ya ni siquiera en los océanos, en los mares, sino solo en los suelos. Y a lo mejor no se alcanzan a ver todos los colores, pero si damos un zoom a la parte de México, ya podemos detectar que en México hay un montonal de suelos distintos y cada tipo de suelo va a tener su arreglo particular de los organismos que habitan en él, de las plantas, de los animales, de los hongos, las bacterias, los virus, las arqueas, de todo. Todo es un ensamble, todo funciona en equilibrio y todo está anclado a esta matriz que es el suelo que va a tener características únicas entre un sitio y otro. Y bueno, el suelo nos cuenta el
cómo ha sido el proceso en la Tierra de su formación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, esta capa café que atraviesa México, que básicamente son más de 4.000 entidades volcánicas, ¿no? Que es el eje neovolcánico, y luego vemos las sierras oriental y occidental, etcétera. Vemos la parte al sur, hacia arriba, que nos habla de que antes ahí había un mar, etcétera. Entonces el suelo es el resultado de procesos geológicos, el suelo es el resultado de cómo ha evolucionado la Tierra, y la vida es el resultado de cómo ha evolucionado el suelo, a través de los millones de años. Entonces, imaginando cómo es tan complejo justo este ensamblaje en el suelo, podemos dar un zoom y en la siguiente diapositiva, entonces nosotros podemos ver que cada uno de estos tipos de suelos es una entidad viva. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes, tiene plantas, tiene hongos, tiene bacterias, tiene insectos, tiene otros artrópodos, no insectos, y además ellos están relacionados entre sí. Ningún organismo vive solo en ninguna parte del mundo. Todos mantenemos relaciones muy estrechas con los organismos que están a nuestro alrededor. Inclusive la gran mayoría de relaciones que tenemos ni siquiera somos conscientes de ello. Nosotros estamos rodeados de, no, no les voy a mentir, hay que averiguar el dato, pero cerca de 2 kilos de microorganismos, y con todos ellos mantenemos interacciones. Asimismo, las plantas, como está en esta imagen, y en las plantas, en la diapositiva anterior, podemos ver cómo interactúa ella con su microbioma. El microbioma son todos los microorganismos que están espacialmente juntos, es decir, forman una comunidad, se interrelacionan, y para este caso vemos cómo se relacionan con las plantas. Pueden degradar compuestos contaminantes, pueden ayudar a regular procesos climáticos, pueden reciclar nutrientes, también pueden tener eventos de competencia entre ellos, pueden reducir la probabilidad de que los patógenos invadan las plantas, pueden solubilizar algunos elementos que no están disponibles, y además pueden promover también el crecimiento de las plantas y el sistema inmune de ellas. Entonces, un ente vivo está relacionado y tiene millones de microorganismos que se interrelacionan, plantas con microorganismos, y además todos estos organismos vivos son biofábricas. En la siguiente diapositiva les explico por qué. Las células que nosotros tenemos podríamos verlas como una biofábrica, es decir, tienen todos los materiales necesarios y tienen todas las instrucciones necesarias para llevar a cabo todos los procesos que son esenciales y no esenciales para que estén viviendo. Y son las fábricas perfectas porque no van a desperdiciar nada y porque no van a usar nada, no van a querer usar nada que no tengan, y son capaces de adaptarse a todas las condiciones que existan. Entonces, una célula como una biofábrica puede producir muchísimos compuestos, puede producir proteínas, puede producir enzimas que son un tipo de proteínas que llevan actividad que son como los obreros, ¿no? Llevan reacciones químicas, pueden producir azúcares, también grasas, también muchos tipos de ácidos, más de 50 tipos de ácidos, pueden producir alcoholes, también poliésteres, y pueden producir antibióticos. Y pues sabemos el gran impacto que los antibióticos han tenido en la historia de la humanidad referente a la salud. Ahora, son biofábricas. A continuación, el, como sabemos que son biofábricas y sabemos que producen muchas cosas, entonces ahora la pregunta era, desde hace como 30 años, ¿cómo es que se están produciendo estas cosas? ¿Quién le dice qué hacer? Y pues bueno, encontramos que todas las instrucciones, este manual de instrucciones para la fábrica, se encuentra en el genoma. El genoma tiene todas las instrucciones para casi todo, y a veces el ambiente puede modificar esa instrucción, pero el genoma contiene todo. Entonces, cuando nosotros conocemos el genoma,
podemos ser capaces de conocer qué es capaz de hacer ese organismo vivo al cual pertenece ese genoma. Ahora, el genoma es distinto en todos los organismos vivientes. Aunque se parezca al 99.99999%, van a existir diferencias. Podemos verlas o podemos no verlas, pero van a existir. Es un código de barras gigantesco de millones y millones de A, Cs, Gs y Ts, y esas son las instrucciones. Son 4 letras que nos dicen qué va a ser capaz de hacer un organismo. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces cómo se puede pasar de la instrucción que está en el genoma a la molécula o el compuesto que se esté produciendo. Básicamente se tienen diferentes secuencias en el genoma es súper complejo, después se convierten a otro tipo de cadena que se llama ARN y este tipo de cadena ya puede funcionar por sí solo o puede ser transformado en proteínas y estas proteínas pueden actuar juntas o en una serie de reacciones en cadena para producir estos compuestos. Pueden producir compuestos, pueden transportar compuestos, pueden regular a otras secuencias para que se produzcan o no se produzcan compuestos, etc. Pero es cómo se va desde el genoma hasta producir una molécula y regular este proceso de producción de la molécula. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el genoma es un ente complejo. Hay miles de cachitos en el genoma y cada cachito es una instrucción. Y esa instrucción nos está diciendo algo que hay que hacer o algo que hay que producir o algo que hay que aprender o hay algo que hay que apagar en la célula. Entonces es un atlas, es muy complejo y vienen todas las instrucciones. Ahora, para estudiar estas instrucciones se clasifican de acuerdo al tipo de instrucciones que son. Hay instrucciones que van a ser para mantener a la célula viva como tal, y hay instrucciones que van a ser para responder ante cambios climáticos, hay instrucciones que van a ser para producir energía o para producir la pared de los organismos, o para desintoxicar a la célula. Para todo hay instrucciones, hay miles de instrucciones, están arregladas, el arreglo importa y estas instrucciones nos están diciendo cuál es la capacidad de cada organismo para producir y hacer qué cosas. En la siguiente diapositiva podemos observar que casi siempre, aunque vean este mapa complejo, solamente es un granito de arena de todo un vasto océano que van a ser los compuestos que son producidos en una célula. Son miles y miles y miles de compuestos y al final casi cada gen, cada secuencia o cada cachito en el genoma va a terminar en la participación para la producción de un compuesto. ¿Por qué? Porque la vida ocurre en reacciones metabólicas que están mediadas por moléculas, muchas moléculas como estas, y sirven para todo, ¿no? Desde los antibióticos, las proteínas, hay azúcares, hay coenzimas, hay de todo, pigmentos, etcétera, etcétera. Entonces, casi cada destino final de un gen es producir un compuesto, una hormona, por ejemplo, etcétera. En la siguiente diapositiva hay todos estos compuestos, algunos son esenciales todo el tiempo para mantener un organismo vivo y otros no. Todas las reacciones esenciales y los compuestos esenciales para mantener la vida en todo momento se llaman metabolismo central y pues participan genes que se llaman del metabolismo central. Básicamente aquí tenemos una que es, por ejemplo, como para desdoblar glucosa en energía, que después se va a utilizar para muchos otros procesos. En la siguiente diapositiva podemos ver el otro tipo de metabolismo. El otro tipo de metabolismo, que son las otras instrucciones del genoma, son todos aquellos procesos que son esenciales para sobrevivir, pero bajo una condición especial.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una bacteria se esté enfrentando a otra bacteria y tenga que combatirla. Entonces ahí va a actuar una serie de compuestos del metabolismo secundario. O cuando se presenten condiciones de salinidad muy altas, va a participar, se va a producir algo en el metabolismo secundario que sea capaz de hacer que la célula resista. Igual para sequía, igual para temperatura, igual para un ácido, igual para desintoxicarse de algún metal pesado, etcétera. Entonces, el metabolismo secundario también es esencial, pero es esencial en condiciones muy particulares. ¿Y qué significa? Que cada compuesto que estén produciendo solamente va a ser producido y va a funcionar en una condición muy particular. Y se pueden tener pigmentos, se pueden tener alcaloides, que son, las plantas tienen muchos alcaloides para evitar, por ejemplo, depredación de herbívoros, y se pueden tener otro tipo de proteínas y otro tipo de grasas, etcétera. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se clasifican funcionalmente estos tipos de compuestos esenciales en condiciones particulares. Tenemos aquellos que, por ejemplo, pueden ser hormonas de crecimiento para las plantas, ¿no? El ácido fibrílico, el abscísico, algunas citocinas, el lindolacético, el etileno. Podemos tener pigmentos, como los carotenoides, las flavinas, la clorofila. También podemos tener compuestos que pueden quelar metales, como los sideróforos o los zincoforos. Podemos tener compuestos antitumorales, ¿no? Como la antracalina. Y también podemos tener antibióticos. Los antibióticos son los más estudiados. Hay muchísimos antibióticos y los antibióticos los usan unos microorganismos para resistir a otros microorganismos y combatir el ataque de otros microorganismos. Y aquí vemos un antibiótico de ellos, es la heptaclorina. La heptaclorina es un antibiótico clorado y a lo que he investigado recientemente, este tipo de antibiótico, que ya es muy agresivo, y compuestos similares con cloro, pueden encontrarse en suelos agrícolas, pues son suelos que son muy bombardeados con agroquímicos. Entonces, pasa que cada vez los antibióticos son más agresivos porque también los antibióticos, porque también se requiere combatir de una de una forma más eficiente. Es decir, produces un antibiótico, alguien genera resistencia, entonces tienes que producir un antibiótico más fuerte y ese alguien genera una resistencia más fuerte y se vuelve una carrera armamentista. Entonces, la resistencia a antibióticos es algo muy acelerado y se observa cómo se están generando estas moléculas actualmente en suelos sumamente contaminados, sobre todo. En la siguiente diapositiva podemos, en esta gráfica simple, podemos ver cuántos compuestos naturales o productos naturales, que son estas moléculas, se conocen hasta el 2022. Y digo se conocen porque para conocer un compuesto tienes que ver qué estructura tiene, qué puede hacer, qué genes lo producen, para qué sirve, etc. Se tienen cerca de 32.000 compuestos de este tipo. La gran mayoría, bueno, 2/3 partes producidos por hongos y una tercera parte producido por bacterias. Ahora, esto no es nada a comparación de todos los compuestos que nosotros desconocemos, porque no es que exista la penicilina y ya, sino que existe la penicilina y cientos de moléculas muy parecidas a la penicilina, pero que son de origen distinto, que son codificadas por genes distintos y que pueden llegar a tener una función distinta a la penicilina. Entonces desconocemos muchísimos de compuestos producidos por microorganismos y entonces hay que descubrir. En la siguiente diapositiva les muestro cómo es que podemos descubrirlos.
básicamente nos convertimos en mineros, es decir, aquellas personas que van a encontrar genes que pueden ser responsables de la producción de compuestos, ya sean nuevos o ya sean compuestos conocidos. La parte más fácil es cuando son compuestos conocidos, porque ya tienes un con qué comparar. La parte más difícil y sumamente compleja es cuando son compuestos nuevos o cuando se parecen a algo, pero también tienen cosas diferentes. Entonces, este proceso de encontrar genes responsables de cualquier cosa se llama minería genómica y básicamente está enfocada a descubrir los productos naturales producidos por microorganismos a partir del genoma. No necesitamos otra cosa. A partir del genoma y después podemos introducir más datos como bajo qué condiciones se produce, quiénes más lo producen, a qué se parece, etcétera. Pero la base inicial es el genoma, porque recuerden que ahí están codificadas todas las instrucciones de lo que es capaz un organismo. Y pues bueno, cuando son conocidos, se puede requerir ir a bases de datos como el Natural Product Atlas, que es una enciclopedia gigante de estos 32.000 compuestos, o bases de datos de otro tipo, como de estructura o de masa, etcétera. Y también, pues, la gran mayoría de las veces vas a encontrar que tienes algo que no sabes qué es. A lo mejor sabes su naturaleza, como si es un lípido o es un azúcar o un glucolípido o lo que sea, pero no sabes qué es. Esa va a ser la gran mayoría de las cosas. En la siguiente diapositiva, este, cuando nosotros trabajamos minería genómica podemos descubrir miles de cosas distintas, pero tenemos que enfocarnos en algo, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y dentro de los miles de compuestos podemos seleccionar aquellos que nos puedan ayudar a resolver problemáticas en la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura el suelo es el origen de los alimentos, ya lo dijo Víctor, más del 90%, porque los suelos están actualmente sumamente contaminados, sumamente desgastados y los suelos básicamente absorben gran parte del impacto del cambio climático. Absorben cómo sube la temperatura, absorben cómo se añade y se añade y se añaden toneladas de CO2 al ambiente. El suelo recibe todas las descargas de agroquímicos y de otros compuestos químicos que salen de la industria, por ejemplo. Y el suelo suena muy feo, pero el suelo es pobrecito, ¿no? Este ente viviente está lleno de basura igual que los océanos. Entonces, nosotros necesitamos recurrir al suelo, ver qué hay en el suelo y saber qué es eso que me va a ayudar a que siga mejorando. Entonces, voy a usar el suelo al inicio y al final para resolver un problema en la agricultura. Entonces, el suelo es nuestro reservorio, porque ahí viven los microorganismos. También es nuestro punto de partida, porque es lo que queremos tratar y porque ahí están todos los recursos y queremos saber cómo utilizarlos y cómo van a funcionar. Y también es el destino, porque toda la minería que hagamos para resolver problemas agrícolas tiene que terminar en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es el ente vivo que sostiene e interactúa con la planta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, les he hecho un comercial. En Solena, parte de Prometeo, que es este monstruo de inteligencia artificial que tenemos una parte chiquita, y digo chiquita porque tiene muchas otras partes, que se llama AgriFinder. La AgriFinder es parte de genomas y parte de nuestro capital biológico, que es nuestro cepario. Entonces son nuestros genomas de nuestro cepario. Y el AgriFinder hace este perfil genómico, es decir, dice todo lo que pueden hacer nuestras cepas, después las categoriza funcionalmente, seleccionamos aquellas que nos pueden servir
para un problema en particular. Como background, en nuestro caso, lo hemos usado ya para encontrar nematicidas, para encontrar antagonistas, para encontrar bioinoculantes y para encontrar fijadores de CO2 atmosférico, además de bioremediar, pero se pueden encontrar y clasificar para cualquier problemática agrícola. Y después se requiere hacer un análisis global de todas las funcionalidades que tienen nuestras cepas que pueden resolver problemas. ¿Por qué? Porque un organismo no solo es capaz de hacer una cosa, es capaz de hacer muchas más cosas. Y algunas cosas van a ser buenas para las plantas, a otras cosas van a ser no tan buenas para las plantas. Entonces, nosotros necesitamos hacer la suma total de todas las capacidades que tienen nuestras cepas para al final, ya que elegimos nuestras cepas que sabemos que van a funcionar para esto, porque tiene que ser una garantía del AgriFinder que las cepas que te da candidatas al final, sea cual sea la que tomes, te va a servir, es que también te sirva para atacar otros problemas también. Por ejemplo, estoy escogiendo una cepa que es capaz de combatir nematodos porque es mi problema, pero también elegí como cepas finales aquellas que son capaces de promover el crecimiento vegetal, aquellas que son capaces de producir fitohormonas, aquellas que son capaces de solubilizar algún nutriente. Y entonces así, mi solución a través de la minería genómica, pues ya es más integral y es más efectiva. Una planta sana es una planta que puede resistir más los estreses del ambiente. Entonces, la solución es muy recursiva. Y pues bueno, de acuerdo a AgriFinder, ¿cómo resolvemos problemáticas agrícolas? Aquí les voy a ir pasando ejemplitos. El primero es ¿cómo lo ligamos? Bueno, tenemos aquí un compuesto, se llama valinomicina, es un antibiótico, y ese antibiótico lo produce un hongo. Perdón, lo produce una bacteria, es un actino, un Streptomyces. Entonces, la bacteria está en el suelo, produce el antibiótico es recibido por las hormigas que solían invadir a la planta, pero pues ahora ya no. ¿Por qué? Porque el antibiótico las está alejando. Entonces, es un sistema de tres. El hongo está ayudando a la planta a que no sea invadida por hormigas a través de la producción de este antibiótico. Ese es un ejemplo muy bonito, es un ejemplo bien documentado y todo viene de los genes que se necesitan para producir este antibiótico. En el siguiente ejemplo, que es otro, este, este ejemplo ya lo he hablado un montón. Es un sideróforo, que es un compuesto capaz de tomar hierro 3 y, y transformarlo en hierro 2 para que la planta lo pueda tomar. Hay algunas plantas que pueden tomar hierro 3, hay otras que no o no son tan eficientes. Entonces, el introducir un microorganismo que es capaz de volver disponible el hierro para las plantas le va a ayudar a que la planta se nutra mejor. La planta nunca va a tomar más de lo que necesita, entonces pues jamás va a sufrir jamás va a estar tomando hierro de más, pero sí va a tener el necesario para que se desarrolle de la mejor manera. Este es un sideróforo, es un sideróforo que funciona en las membranas de muchas bacterias. Y pues bueno, al final, este sideróforo, cuya única función es tomar hierro 3, comérselo y devolverlo en hierro 2, es capaz de resolver un problema nutricional en los cultivos. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo podemos encontrar este compuesto, ¿no? Esto es muy sencillo porque los genes que lo producen son pocos. En este caso son 6 genes. Y la ruta para que se produzca es sencilla.
Entonces aquí les muestro, es un compuesto aparte ya bien caracterizado, les muestro la estructura de un sideróforo que es como un brazo que va a abrazar al hierro y luego lo suelta. Tenemos mi secuencia de genes de referencia, es decir, mi base de datos me dice si tienes algo igual a esto, va a ser una petrobactina. Y arriba yo tengo mi secuencia con la que yo quise comparar. Entonces puedo ver que son idénticas, ¿no? Cada flechita es un gen y cada color pues es distinto porque el gen es distinto. Entonces puedo ver que tienen lo mismo y puedo decir, ah, sí, es petrobactina. Y luego veo otras flechitas que no están coloreadas a los lados. Entonces ahí tengo que ver si exactamente tengo el mismo compuesto o ya tengo un compuesto parecido. Entonces, de aquí yo puedo decir, ah, pues, es el mismo compuesto y los genes que tiene son genes accesorios, ¿no? Puede que no estén participando o puede, pero tiene la función porque tiene lo que se necesita. Este es un ejemplo sencillo y ya de aquí lo que sigue es pues pasar la cepa para que se pueda probar. Otro ejemplo no tan sencillo es con un antibiótico que es de gran importancia en la agricultura porque es antagonista de hongos patógenos, por ejemplo, de Fusarium. Y pues bueno, se llama micosubtilina, ataca Fusarium, Fusarium ataca un montonal de cultivos, pero ¿qué hay con la micosubtilina? Es producida por muchas especies de Bacillus y en la siguiente diapositiva podemos ver que la forma para producirse ya no es tan sencilla, ya tiene más genes, la referencia, ¿no? Entonces es un compuesto que necesita como de 10 genes para producir. Y digo, ok, si tengo los genes, puedo que la esté produciendo, pero cuando yo tengo mi query, ahí donde dice query sequence, veo que tengo los genes y además tengo otros muchos genes más y van pegaditos y aparte están en medio. Entonces, tengo que deducir qué está haciendo cada gen para saber, una, si estoy preservando la conservación de función, bueno, si estoy preservando la función del antibiótico, que es la que me interesa, y dos, si al final voy a obtener el mismo tipo de molécula. Entonces, estas comparaciones ya se vuelven más finas, se compara ya cachito por cachito y al final, de todos modos, sigue siendo sencillo porque hay una referencia que me puede guiar a saber qué tengo. En la siguiente diapositiva podemos ver, esta es una de nuestras bueno, decenas de secuencias que tenemos para este antibiótico. Y ya cuando hacemos la predicción de la estructura, pues vemos que se parece, que es igual al antibiótico que me interesa y ya puedo decir, ah, sí lo tengo, entonces toma la cepa que, que obtuve a través de minería genómica para probarla en ensayos de antagonismo, por ejemplo. Ahora, ya vimos que la cantidad de genes importa, que a veces pueden tener más, que la función es importante, pero otra cosa que también importa es el arreglo. En la siguiente diapositiva podemos ver que aunque están los mismos genes, los amarillos, los verdes, los azules, los rojos, están en diferente posición. Y entonces eso ocasiona que produzcan cosas diferentes, en este caso antibióticos diferentes, y a veces podemos saber qué pueden hacer y a veces podemos no saber qué pueden hacer y al final fueron los mismos genes pero arreglados diferentes, ¿no? Sé que unos pueden ser nematicidas, sé que otros van a ser bactericidas, sé que otros ni siquiera tengo idea de para qué van a funcionar, pero solo porque tienen diferente arreglo, entonces parecen iguales, pero no lo son. En la siguiente diapositiva, hay otra cosa también que es increíble, que es que esto parece ser igual. La C-deaminasa es una proteína que ayuda a mitigar el estrés en las plantas. Se parece mucho a una desulfidrasa. Aquí pueden ver, es exactamente lo mismo. La estructura es igual, las unidades son iguales, pero no hacen lo mismo. Lo que sigue es que
nosotros tenemos que ir al nivel en la siguiente diapositiva de decir cuál va a ser una y cuándo va a ser otra. Y nos damos cuenta que solo importan en los recuadros rojos abajo dos letras, en una posición acá y en otra posición acá, que me van a decir si me va a servir para el campo o no me va a servir para el campo. En la siguiente diapositiva, podemos también ver que podemos encontrar opciones para bioremediación en los suelos a través de la minería genómica, porque al final todo está codificado, las instrucciones en los genes, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque los suelos contaminados, este, causan problemas a las plantas de crecimiento y de desarrollo y desórdenes metabólicos. Si comemos plantas contaminadas, nos causan problemas a nosotros. Hay un desbalance ecológico. También causan desastres en la comunidad microbiana y en los humanos pues, causan un montón de enfermedades. Nosotros también podemos encontrar la manera con la minería genómica de encontrar cepas que son capaces de estar removiendo contaminantes del suelo. En la siguiente diapositiva, ya para terminar, pues esto es con genomas, es muy fácil hacerlo con genomas relativamente si lo comparamos con metagenomas. Con metagenomas podemos hacerlo, pero esa es otra historia, porque la comunidad pues vive e interactúa, ¿no? Entonces no podemos seguir trabajando aislados, sino que también tenemos que ver cómo actúan todas estas funciones y compuestos y microorganismos en un concepto de sociedad en el suelo. Y pues bueno, con este último vistazo a lo que también podríamos hacer hablando de toda la comunidad, pues les doy las gracias y pues bueno, en la siguiente diapositiva, pues nada más les agradezco a ustedes por permanecer. Gracias por el tiempo, gracias Norma y Víctor por la organización y pues al departamento y a Solena que me dejan trabajar. Mi trabajo es muy curioso, siempre tengo muchas preguntas y me dejan preguntarme de todo básicamente. Y pues adelante con las preguntas. No tengo preguntas en el que dice preguntas y respuestas. Hola Mari, ya tienes una pregunta eh, por parte de Iván Horacio. Él pregunta y te menciona que es una excelente presentación. ¿Se toma en cuenta la parte de la regulación génica? Sí, por supuesto, por supuesto. Todos son switches en las células, hay que saber qué prender y qué apagar y cuándo prender y cuándo apagar. Y en la generación de compuestos, estos switches pueden ser condiciones de crecimiento, factores abióticos sobre todo, de nutrientes, etcétera. Ah, ya vi otra. Dice Diana, gracias Diana, ¿cómo encontrarías metabolitos de los que no se conoce la ruta génica de biosíntesis? Hay programas, hay pipelines, es decir, como flujos de trabajo, que justo lo que usan es un punto de partida para que tú puedas encontrar diversidad alrededor de ese punto de partida. Es una manera en la que en la que los encontramos, este, y pues básicamente puedes ir tan lejos en el que tan divergentes son, o los genes o los compuestos como tú lo desees y tu experiencia te vaya guiando.
Hay otro Ah, ya comentario vimos. Sí, adelante. de César Castellanos. Más bien es una felicitación por tu plática, por tu ponencia. Menciona que es muy clara y brillante presentación y que diste tanta información que aún le falta procesarla para poder hacer una pregunta. Pero muchas gracias, César. Sí, Hay hay, otro ajá. comentario, perdón, de un asistente anónimo. También te agradece por la presentación. Menciona que le ayuda a conocer paso a paso el valor de estas tecnologías. Su pregunta es si dentro de la minería de esta información, ¿qué consideraciones adicionales se deben tomar en cuenta para pasarlo a campo? Hay ocasiones en las que la minería, en que los candidatos, y para hacer este paso a campo se tiene que ajustar algún procedimiento. Sí, tenemos muchos, es un proceso bastante complejo. El primer paso que se hace es revisar que con lo que trabajamos va a ser bioseguro para todos, humanos, animales. Y el otro proceso es saber la capacidad de establecimiento de, por ejemplo, este microorganismo en el suelo donde se va a aplicar, saber la compatibilidad con la comunidad, con el suelo, con las condiciones ambientales y con el tipo de cultivo donde se va a establecer. Entonces, al final, tomamos más de 70 variables, hacemos 5 o 6 pruebas más o menos como de potencial de asentamiento y para asegurar que lo que estamos pasando tiene gran posibilidad no solo de hacerlo, sino de quedarse.